Muy buenas noches, distinguidos amigos, amigas. En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a este salón de conferencias del Archivo General de la Nación, donde nos complace presentar la magistral conferencia Periodismo Histórico e Historia Periodística, una discusión sobre el valor del relato, a cargo del destacado periodista, académico y miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, licenciado Miguel Guerrero. Saludamos la mesa principal presidida por nuestro honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, doctor Juan Daniel Valcárcel. A su derecha, el conferencista de esta noche, el licenciado Miguel Guerrero. A su izquierda, el vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia, doctor Fernando Pérez Memén. Asimismo, saludamos a los miembros de la Junta Directiva que estén presentes, a los expresidentes de la Academia Dominicana de la Historia, doctor Frank Moya Pons, al doctor José Checheco, académicos de número, correspondientes y colaboradores que nos acompañan siempre. A los invitados especiales, profesores, investigadores, profesionales del periodismo y de los medios dominicanos, amigos y amigas que siempre se hacen presentes en las actividades de la Academia Dominicana de la Historia. Gracias por estar aquí. A seguidas vamos a llamar al honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, doctor Juan Daniel Valcárcel, quien tiene las palabras formales de bienvenida. Muchas gracias, Lucy Arraya. Buenas tardes, amigos, amigas, invitados. Naturalmente, un saludo fraterno a nuestros compañeros académicos, pasados presidentes de la Academia, Frank Moya Pons, José Checheco, al vicepresidente de la Junta Directiva, doctor Fernando Pérez Memén, y naturalmente a nuestro conferencista invitado, Miguel Guerrero, quien además de miembro de número, es también miembro de nuestra Junta Directiva. Un gran amigo, a mí particularmente me unen gratos vínculos de amistad desde cuando, quizá no le guste, cuando yo era un muchachito. Él me daba vuelta en su carro, jugábamos ajedrez y tengo el honor de que pertenecí junto con él al Club Capablanca. Frank Moya Pons, que ustedes no lo saben, también jugaba ajedrez del Club Los Alfiles. Gratos recuerdos que la Guerra de Abril se encargó de apartar a un lado la práctica del ajedrez. Esta tarde pues nos convoca el interés de Miguel de intercambiar pareceres con ustedes y con nosotros acerca de este sugestivo tema, el periodismo histórico e historia periodística, una discusión sobre el valor del relato. Realmente los historiadores escribimos textos históricos, investigamos, buscamos fuentes diversas y reconstruimos el pasado o parte del pasado, ya que sabemos que reconstruir el pasado completo es imposible. Y en esa reconstrucción del pasado es que entra la discusión del conocimiento histórico y de la explicación histórica que de una manera magistral nos presenta Frank Moya Pons en uno de sus ensayos titulados precisamente La explicación histórica. Es decir,
El periodismo es una profesión muy honorable, vinculada a la literatura, a la escritura, y lo mismo está la historia. ¿Y qué pasa cuando se hace lo que llaman periodismo histórico o historia periodística? Porque son dos géneros parecidos pero distintos. Y lo que Miguel nos presenta esta tarde es una reflexión sobre este quehacer que tiene mucho que ver con las contribuciones que ha hecho el propio Miguel a lo largo de tantos años, que nos ha deleitado con obras que han verdaderamente causado un revuelo en las letras nacionales, premiadas algunas, y sencillamente trabajos que ameritan ser estudiados y analizados. De manera que para mí es un honor que mi compañero de directiva en esta ocasión haya decidido compartir con ustedes sus inquietudes sobre algo que él ejercita y practica de una manera formidable. Buenas noches y que disfruten la ponencia de Miguel. Muchas gracias a nuestro presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Valcárcel, por sus palabras de bienvenidas y en relación también al conferencista de esta noche. Pero vamos a conocer un poco de la dilatada trayectoria del conferencista. Hemos hecho un resumen porque es bien amplio su currículum. Egresado de la Escuela de Ciencias de la Información Pública de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es conductor de varios programas de televisión y de radio, entre los que podemos señalar conductor del programa digital Desde el Escritorio de Miguel Guerrero en YouTube, conductor del segmento televisivo de lunes a viernes, Mi Opinión, conductor del segmento televisivo de los sábados, Debate de la Semana. Desde 1998 a la fecha, ha sido productor y conductor de programas de televisión y de radios en lo que analiza la situación nacional e internacional. En la prensa escrita, es un colaborador asiduo del periódico Hoy, columnista permanente del diario digital Acento, columnista permanente del periódico El Caribe. Desde 1969 a la fecha ha sido columnista de El Nuevo Herald, de Miami Herald, columnista y corresponsal del periódico El Mundo de San Juan, Puerto Rico, corresponsal del periódico Nuevo Día de San Juan, Puerto Rico también, columnista internacional de la Agencia Latinoamericana con sede en Miami, jefe de Información Nacional y miembro del Consejo de Redacción de El Caribe, corresponsal internacional de Unity Press International, reportero político y encargado de redacción nacional del Listín Diario. Actualmente es presidente y fundador de la Fundación Democracia y Libre Empresa, MG y Asociados, presidente, Agencia de Consultoría de Comunicaciones Estratégicas y Relaciones Públicas. Ha sido jefe de la Delegación Dominicana en la reunión anual de la Organización Internacional del Azúcar, jefe de la Delegación Dominicana en la Conferencia de Grupos de Países Latinoamericanos y del Caribe, exportadores de azúcar, director ejecutivo del Capítulo Dominicano y del Caribe del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, fundador y secretario ejecutivo del Club de Corresponsables de Prensa Extranjera. En su trabajo en las funciones públicas ha sido secretario de Estado sin cartera, director general de Información de Prensa de la Presidencia de la República Dominicana, miembro titular de la Junta Monetaria del Banco Central de la República Dominicana, director general de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, director ejecutivo del Instituto Azucarero Dominicano. Es un activo conferencista que ha recibido muchos premios y reconocimientos.
Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México, académico correspondiente de la Academia Nacional de Historia de la República de Argentina, académico correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia, actualmente miembro de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia. Asimismo, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, académico correspondiente de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, académico correspondiente de la Academia Puertorriqueña de la Historia, académico correspondiente de la Academia de la Historia de Saint-Germain de Puerto Rico. Entre los reconocimientos podemos resaltar que ha recibido reconocimiento de la Academia Dominicana de la Lengua por sus méritos lingüísticos y literarios. También de la 10ª Feria Internacional del Libro con la proclamación de la calle Miguel Guerrero. Premio Nacional de Historia de la Secretaría de Estado de Educación en el 2000. Premio Literario Libro del Año Eduardo L. León Jiménez con la obra Al Borde del Caos. Premio Caunabo de Oro, Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores. Y un reconocimiento muy especial de Hijo Distinguido de Barahona por resolución del Ayuntamiento de la ciudad de la Perla del Sur, Barahona. Entre sus obras, finalmente ya lo más importante es ese legado que nos deja: Jaque a la Libertad, el Derecho de No Asociación, 2022. 1978-1986, Crónica de una Transición Fallida, 2020. La Herencia Trágica del Populismo, 2012. Tocando Fondo, la Crisis Dominicana del 2003-2006. El Mundo que Quedó Atrás, 2002. Al Borde del Caos, 1999. Trujillo y los Héroes de Junio, 1996. El Golpe de Estado, 1993. Los Últimos Días de la Era de Trujillo, 1991. Enero de 1962. El Despertar Dominicano, 1988. Bueno, sin más preámbulos, vamos a recibir a este maestro del periodismo dominicano para escuchar su magistral conferencia sobre periodismo histórico e historia periodística, una discusión sobre el valor del relato. Recibamos con un fuerte aplauso a don Miguel Guerrero. Bueno, primero, antes que nada, agradecerle su presencia. Sé que es un día muy difícil, pero cada vez que me toca hablar en algún lugar y hacen una presentación como la que me han hecho hoy, me recuerda al padre, a Monseñor Agripino Núñez Collado. Agripino Núñez Collado contó una vez que un gran amigo, que era una persona muy conocida de un pueblo de Santiago, un pueblo del Cibao, se murió. Y en el sepelio, el sacerdote del pueblo exaltó sus condiciones como padre de familia. El alcalde habló de sus condiciones y sus virtudes como ciudadano, respetuoso de sus derechos y que cumplía con todas sus obligaciones tributarias. Y el presidente de la Junta de Vecinos habló mil maravillas del difunto. En ese momento la viuda se acercó a uno de sus hijos y le dijo: José, acércate al féretro, no vaya a ser que estemos en el sepelio equivocado. Bien, antes que nada quiero expresar mi profundo agradecimiento al prestigioso historiador, aunque no se encuentra, el doctor Roberto Casá, director de esta importante institución del Estado, custodia de la memoria histórica del pueblo dominicano, por abrirme sus puertas y permitirme exponer algunas consideraciones sobre el tema que nos apasiona a todos los aquí reunidos, que no es otro que el relato de los hechos de nuestro presente y pasado. Deseo extender también mi reconocimiento a la directiva de la Academia Dominicana de la Historia, de la que formo parte, en la persona de su presidente y otros directivos que aquí se encuentran, el licenciado Juan Daniel Balcácer,
por acoger mi sugerencia sobre un ciclo de charlas sobre nuestro acontecer histórico en momentos en que el debate de los acontecimientos de nuestro pasado es objeto de interpretaciones ajenas a la realidad y a los hechos que condujeron a la formación de la República. Quiero centrar mi exposición sobre la importancia del relato en la narración histórica y en la vieja discusión acerca de cuándo la versión escrita de una época o un hecho en particular entra en la categoría de historia periodística o periodismo histórico. Para fundamentar mi exposición, apelo inicialmente a los dos más grandes historiadores de la antigüedad, Heródoto de Halicarnaso y Tucídides, quienes escribieron en la segunda mitad del siglo V antes de Jesucristo, con apenas pocas décadas de diferencia entre uno y otro. La Guerra del Peloponeso de Tucídides, considerado un modelo de narración científica, es una voluminosa obra de 8 libros, es decir, 8 tomos. Es un crudo relato en los que el autor vierte opiniones y muestra simpatías por personajes y hechos por él estudiados y le fueron contados. En el primero de los 8 libros que componen su obra, Tucídides dice, en referencia a los hechos narrados, que no creyó necesario endosar las informaciones obtenidas ni valerse de su opinión personal, fuera que los presenciara o que lo investigara cada uno con toda la exactitud posible en cada caso. Y admite que en su investigación confrontó dificultades, pues los testigos, y más o menos los cito, presentaban versiones de los mismos que variaban según su simpatía sobre uno u otro bando y según sus recuerdos. Tucídides admitía que probablemente lo que él llama maidotes o ausencia en el relato del elemento fuera de lo común o fabuloso restaría atractivo o endoso a su obra en el auditorio, es decir, en sus escuchas o conocedores de sus historias. Y entendía igualmente que si quienes se proponen examinar la verdad de los hechos acaecidos y de los que han de ser en el futuro iguales o similares a lo que narra en su obra, de acuerdo con la condición humana, con que ellos, los lectores de la Guerra del Peloponeso, los consideran útiles, sería suficiente. Por tanto, dice el historiador ateniense, su obra fue escrita como un testimonio para siempre, más que como una pieza de concurso destinada o concebida para una escucha o auditorio del momento. En su explicación de los propósitos que guiaron su obra, Tucídides advierte que se trata de un relato de situaciones de su época, contemporáneos en su momento, sin aureolas míticas, tratando de narrar la verdad por la selección de fuentes, ceñido a un estricto orden cronológico, por entender que el motor de la historia es el hombre y su verdadero y único protagonista como causante y actor final de todos los acontecimientos. Heródoto, por su parte, fue un escritor que incorporaba muchos detalles a su narración, agregando a ella toda la información que entendía relevante obtenida de terceros, debido a que entonces no se disponían de archivos oficiales históricos, sino registros o versiones de particulares. Debido a esa realidad, Heródoto, considerado el padre de la historia, se vio precisado a incorporar en sus textos los recuerdos de otras personas y los cuentos populares de entonces. Según los estudiosos del personaje de Heródoto, solía recopilar información de aquellas personas que le parecían más confiables, donde quiera que llegaba, y por tanto estaba forzado en apoyarse en testimonios que no siempre eran confiables, y esa es la razón, según algunos estudiosos de su vida y de su obra, por la que toda su escritura o todos sus libros cumplen con el rigor y las normas aceptadas por los historiadores modernos 25 siglos después. Sin embargo, se reconoce que en su obra hay un esfuerzo notable para separar lo que pudiera ser una leyenda de la realidad, y se le atribuye haber confesado que no siempre creía todo lo que se le contaba, esforzándose por llegar a sus propias conclusiones después de un exhaustivo análisis y comparación de los relatos o versiones adquiridas.
Otro gran historiador, el doctor Fran Moya Pons, presente, en su obra titulada Otras miradas a la historia dominicana, que leí muy recientemente, aborda con claridad y precisión el tema de la relación existente en el trabajo del historiador y el del periodista. En ese texto magistral, Moya Pons dice, y lo cito: el periodista tiene ante sí el mismo objeto de análisis que el historiador, esto es, las sociedades, el acontecer social en todas sus dimensiones y la vida de los individuos actuando en determinados contextos sociales. La diferencia fundamental entre el periodismo y la historia, sigue diciendo Fran Moya, a pesar de la similitud del objeto del trabajo, es clara y se refiere más bien a la temporalidad de la ocurrencia de los hechos que cada disciplina maneja. Cierro la cita. Y más adelante señala, abundando sobre el tema, lo siguiente, y lo cito de nuevo: con todas las semejanzas y coincidencias epistemológicas son mayores que las diferencias. De ahí que el ejercicio del periodismo sea más cercano al del historiador que el del sociólogo. Por tanto, según Moya Pons, el periodista como el historiador están obligados a trabajar dentro de los límites temporales impuestos por la realidad que les toca manejar. Al referirse a las principales limitaciones que se enfrenta al reconstruir el pasado, Moya Pons dice que la historia es fundamentalmente narración y que lo que conocemos como hechos históricos son las versiones construidas de los acontecimientos, no los hechos mismos. Por tanto, de acuerdo con el historiador y académico dominicano, no se puede conocer lo sucedido en el pasado si no es a través o a partir de lo que estima es una narración construida que pretende representar un acontecimiento determinado de manera tal que todo aquel que quiera acercarse o conocer lo narrado tendría que llegar a conclusiones parecidas si utilizara idénticos materiales a los empleados por el narrador, sea periodista o historiador, para representar o conocer el pasado. Muchos escritores yerran al calificar el tipo de narración que cuenta la historia a través del testimonio de sus protagonistas. Con evidente desdén encasillan ese estilo de narración con el nombre de periodismo histórico o historia periodística. El calificativo, a mi juicio, encierra un gran prejuicio sobre una manera de contar la historia. La creencia entre muchos de ellos es que los elementos de color, la coloratura, en la parte anecdótica, la creencia, se me trató el papel como Hipólito. La creencia entre muchos de ellos es que los elementos de color en la narración, la parte anecdótica, detrás de todo relato histórico, lo despoja de su rigor académico. Yo creo que hay distintas maneras de exponer la historia. Muchos académicos se aferran al método simple de la cronología y han hecho de relato histórico una de las formas más aburridas de la literatura. También hay quienes sostienen que el rigor del relato riñe con la amenidad. Para ellos, la única vía para la narración exacta o correcta de los hechos descansa en la reproducción textual de los documentos disponibles en los archivos o las referencias a lo que otros ya antes han relatado o han descubierto. Todo lo que no se ciñe a estas reglas, por lo tanto, no es historia, en opinión de alguna gente. Desde mi perspectiva de investigador, el relato histórico necesariamente no se limita a los textos académicos, aquellos que se utilizan principalmente como referencia en las aulas universitarias. Cuando se minimiza el testimonio como uno de los valores de la investigación para reconstruir pasajes históricos, como ya lo hiciera Tucídides y Heródoto, se pasa por alto un hecho fundamental, y es que no todo lo que acontece aparece descrito en los documentos, y que algunos de esos papeles son el producto de los prejuicios ideológicos, políticos o de cualquier otra naturaleza de quienes los redactan, y a veces están basados en apreciaciones falsas e incompletas de terceros, o en visiones llenas de prejuicios.
de acontecimientos a los que asisten no como testigos imparciales, sino como actores principales. Una información falsa o inexacta puede ser mañana un documento de consulta. Una parte de los papeles encontrados en archivos extranjeros y nacionales sobre lo que se han escrito infinidad de libros relativos a episodios de nuestra historia reciente están llenos de inexactitudes y prejuicios. En mi libro El golpe de Estado, en el capítulo, creo que 3 o 4, no recuerdo exactamente, yo me refiero al viaje del presidente Bosch a México, invitado por el presidente de entonces, Adolfo López Mateos, como invitado especial al aniversario del Grito de Dolores que se tiene en México como el Día Consagrado de la Independencia. Y en ese capítulo yo hago referencia y cito 2 informes de la CIA, de la Embajada Norteamericana en la República Dominicana. Uno de comienzos de abril, con apenas Juan Bosch, un mes y unos días en la presidencia de la República, y otro más adelante, en julio, si mal no recuerdo, donde quien lo lee parecería que se tratan de 2 países totalmente diferentes en épocas muy distantes una de la otra. Lo que significa que muchas veces esos informes que sirven posteriormente como documentos para fundamentar o explicar un hecho en un país determinado, muchas veces son el producto de los prejuicios de quienes los escriben o cualquier otra razón. En modo alguno, yo pretendo invalidar el uso de ese recurso, porque yo lo he hecho con mucha frecuencia. Pero es injusto rechazar que bajo ciertas circunstancias, y óyese bien, bajo ciertas circunstancias, el testimonio personal tiene tanto más valor que el documento escrito. Los calificativos de género no les restan importancia ni valor a una investigación. Lo primero que deberíamos establecer es qué persigue un autor al escoger entre los métodos. Habrá quienes escriban para obras de consulta o textos para escuelas, universidades, que son de una utilidad enorme porque es lo que nos permite a nosotros formarnos, ¿no? Son los que llenan sus obras de referencias bibliográficas y citas de otros autores para sustentar opiniones o pasajes de sus propios relatos, sin tomar en cuenta muchas veces la legitimidad de las fuentes en que aquellos basaron sus propios textos. Otros escriben pensando fundamentalmente en los lectores, y yo creo que ese es mi caso. Figuran aquí los que optan por la narración fluida y amena y que toma en cuenta la experiencia personal de los protagonistas, o de aquellos que de manera fortuita aparecen en un lugar o en una hora en que la historia hace sonar su clasón para perpetuar un momento que puede ser tan fugaz como un suspiro o tan duradero como la injusticia humana. Como quiera que se le juzgue, el llamado periodismo histórico o historia periodística es historia, parte de la historia. El rigor de un relato no radica ni se obtiene únicamente acudiendo a un solo método de investigación. Hay que ser ecléctico al asignar valor a un texto histórico. Siempre que esto sea posible, el documento como fuente de investigación puede y debe ser confirmado o completado con el testimonio personal y a la vez por el documento disponible de la época. Me refiero claramente en las situaciones en que se narra un hecho donde uno puede acudir a un testimonio personal de un protagonista o una persona vinculada a esos hechos. Naturalmente, escribir sobre los primeros años de Trujillo en esta época, esa posibilidad no existe, ¿no? Pero si uno va a escribir sobre un hecho reciente, yo creo que es menester conocer no solamente la participación y el criterio de las personas que tuvieron o que fueron testigos o que fueron protagonistas o que fueron participantes de esos hechos. Yo creo que le asigna a la narración de esos hechos un valor adicional. Yo quiero decir que es evidente que muchos escritores y académicos no comparten mi punto de vista sobre el valor del testimonio personal en la narración de los acontecimientos de valor histórico, y así se han encargado muchos de ellos de hacérmelo saber. Sin embargo, me parece absurdo que en la narración de acontecimientos recientes los estudiosos de un tema menosprecien el valor documental del testimonio personal.
Las versiones de aquellos que en su momento formaron parte de los hechos y basen su relato sobre la base única de documentos de archivo, que pueden ser tan falsos o inexactos como la versión más descabellada de esos hechos, de un presunto testigo presencial. El rigor reside, señores, en la armonía, en la justa conjugación de todos los recursos de que pueda disponer un autor en relación con el pasado. Se apela por lo regular al calificativo de periodismo histórico o historia periodística para referirse a todo relato referente a hechos recientes de nuestra historia, como si solo lo muy lejano en el tiempo pudiera ser considerado como parte de la historia. Pero recordemos que cuando se vaya a escribir sobre la República Dominicana del 2024, se tendrá que apelar a las versiones que del 2024 se dieron en el 2024, porque no hay otra posibilidad. Por eso, yo creo que para referirse a todos relatos referentes a hechos recientes de nuestra historia, como si, bueno, ya se lo dije, como si solo lo muy lejano del tiempo pudiera ser considerado como parte de la historia. Por eso yo me inclino, y estoy terminando, a pensar que existe un elemento de desprecio intelectual en esta denominación por parte de algunas personas y que muchos académicos no terminan de aceptar la realidad que nos rodea como un elemento importante de la historia, que hoy vivimos o presenciamos y que cada minuto transcurrido deja el presente para convertirse inexorablemente en parte de nuestro pasado histórico, sin importar la trascendencia que cada uno de nosotros le asigne en ejercicio de nuestros propios prejuicios e intereses. Muchas gracias. A pesar del desprecio de muchos intelectuales y académicos por esa forma de narración, es indudable que algunos de los mejores textos históricos sobre el último siglo, tanto aquí como a nivel mundial, están basados en las experiencias personales de sus actores o en las observaciones, experiencias y recuerdos de aquellos que estuvieron cerca de ellos. Yo creo que todo el mundo sabe que los mejores libros que se han escrito sobre la Segunda Guerra Mundial fueron escritos precisamente por corresponsales de guerra, que no eran precisamente historiadores formales, sino que fueron testigos presenciales. Hemingway, que todos aquí lo conocemos, ¿no? Escribió Por quien doblan las campanas, fue corresponsal de guerra, incluso participó muy activamente del lado de los republicanos en la Guerra Civil Española. Adiós a las armas, es otro de sus libros, pero está lleno de todo. Sergio Ramírez acaba de escribir, o publicó recientemente, bueno, hace varios años ya, un libro que para mí es el mejor libro que se ha escrito sobre la revolución sandinista. Él fue vicepresidente del gobierno sandinista y hoy fue despojado, hace ya un tiempo fue despojado de la nacionalidad nicaragüense porque rompió con el movimiento sandinista. Yo tuve el honor de no de prologarle, sino de presentarle el libro, Adiós Muchachos, que es un libro fabuloso, que para mí es la mejor narración de lo que es el movimiento sandinista, no en la lucha contra la dictadura de Somoza, sino precisamente cuando destronan a Somoza y se instala una dictadura que resultó todavía mucho peor que la dictadura de Somoza. Así que muchísimas gracias, espero no haberlo defraudado. Muchas gracias a don Miguel Guerrero por su magistral conferencia y aportes también que ha hecho a la historia dominicana en el ámbito del periodismo. Vamos a dar paso ahora a una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien también quiere decir algo, pues es el momento. Este es el momento, si no callen para siempre. Saludos a todos. El escritor, fuera de su experiencia personal, su vivencia, ¿cuál sería la fuente adicional o la principal para contar con elementos verdaderos
inciertos para una obra? La consulta, ¿dónde buscarla? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero que yo creo es que no se debe... ¿Tú quieres que me pare? Ah, sí. Lo primero es que un investigador no debe descartar de ninguna fuente de información. Es lo primero. Y yo creo que yo debo hacer una aclaración. Yo estudié periodismo y derecho. Finalmente me decidí por el periodismo, porque es mi verdadera vocación. Y el periodismo me llevó, el trabajo de periodismo me llevó a una segunda vocación, que es mi gran pasión en este momento, que es la investigación histórica. Yo no soy un historiador en el estilo formal en que lo es José Checheco, lo que es Juan Daniel Balcácer, lo que es Fran Moya Pons y Fernando Pérez Memén. Yo llegué a la academia por mis libros de investigación histórica. Pero quiero aclarar que esos libros de investigación histórica fueron el resultado de mi vocación periodística, es decir, de mi curiosidad periodística. Llegó un momento en que yo entendía que no bastaba con una larga historia o un reportaje periodístico por un acontecimiento importante, porque siempre quedaba, flotaba la insustancialidad del relato, porque siempre faltaba algo, había que llegar un poco más lejos. Y yo llego a la historia a través de esa inquietud. Y yo recuerdo, yo le debo mi condición de la academia a dos personas aquí presentes, a Fran Moya Pons y a José Checheco. Fran Moya Pons me dijo en una oportunidad que yo di una conferencia en la Academia de la Historia, que el historiador escribe sobre historia, ¿no? Y la mayoría de los grandes escritores fueron primero periodistas. Yo mencioné el caso de Hemingway. Hemingway no solamente fue un literato, también escribió sobre acontecimientos históricos, como fueron la Guerra Civil Española y muchos otros. León Uriz, que es uno de mis principales escritores, que yo más admiro, era también periodista y fue corresponsal de guerra. Y el libro más grande y el libro más premiado y posiblemente más completo sobre el gueto de Varsovia lo escribió él en forma de novela, una novela histórica que se llama Mila 18, que finalmente fue Mila 19, porque el lugar donde se formó la resistencia contra la ocupación alemana en Polonia, en Varsovia, no fue en Mila 18, que era una dirección de un complejo, sino en Mila 19. Y Éxodo, que es una de las novelas que en un momento dado se leyó más que la Biblia, es un relato histórico. Es un relato histórico de regreso de muchos judíos que huían de los pogromos todavía y del recuerdo del holocausto nazi hacia lo que ellos llamaban y siguen llamando todavía la tierra prometida, es decir, el regreso a Sión. Sión es una colina en Jerusalén que lo del sionismo se llama pura y simplemente porque es el regreso a Sión, es decir, el regreso a Jerusalén. De manera pues que yo no soy, y quiero, y espero que no me expulsen de la academia por lo que voy a decir, yo no soy el historiador formal que son las personas que yo he mencionado. Yo he llegado a la academia a través de mi trabajo de historia y eso me hace sentir muy feliz y orgulloso porque de alguna manera es un reconocimiento de mi labor profesional, ¿no? Porque el hecho de que haya sido yo aceptado y mis libros hayan sido reconocidos por gente como Franco, gente como José Checheco, como Fernando y como Juan Daniel Balcácer, para una persona que se formó básicamente como periodista, yo creo que es un gran logro. Pero quiero decir que yo todavía sigo siendo periodista más que cualquier otra cosa, porque esa es una enfermedad que no se olvida y que no se cura. Por eso José Báez Guerrero, en un libro que publicó recientemente, se apropió de una frase del grupo, yo no sé, yo se lo dije, ¿no? Y me quejé. Es decir, que llegó un momento en que el periodismo dominicano llegó a un nivel de degradación tan grande que cuando a uno le llamaban periodista, decía, más periodista usted que yo, atrevido.
Así que, pero yo no me atrevo a decir eso como historiador. Cuando me dicen historiador, yo le estrecho la mano. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Una curiosidad. Buenas noches. Yo asumo que tú has leído hay una persona allá. Buenas noches. Sí. Entre el periodismo y... ¿Me escuchan ahora? Entre el periodismo y la historia hay una línea muy fina. Perdón. Hay una línea muy fina. Como Borges, hay momentos que los caminos se bifurcan. Y yo creo que la pluma del periodismo es algo más fina y más ligera. Entonces yo le quisiera preguntar que en ese momento, cuando usted tiene que escribir como periodista, obviamente con algo de ligereza por el tiempo, algo que se gana cuando uno pasa o me imagino cuando se pasa a historiador. Entonces yo quisiera saber cómo usted lo hace, porque entre el escritor de periodismo, tiene que un momento hacer las cosas como deben de ser, y cuando tiene que pasar a ser el historiador, tiene que tomar en cuenta a qué escuela va si con el concepto que está utilizando está escribiendo dentro de un rango de escuela de pensamiento dentro de la historia. Entonces me gustaría saber si usted toma en cuenta eso cuando va a escribir de un lado o de otro. Bueno, cuando uno comienza a escribir, uno escribe, ¿no? Yo no soy un escritor que pertenezca a ninguna escuela de escritores, ni sigo un método. Yo pura y simplemente, mi narración histórica se identifica mucho, se parece mucho a mi narración periodística, es decir, es muy difícil uno desprenderse de eso. ¿Qué te diría yo? Es muy difícil. Yo escribo, cuando estoy escribiendo, estoy pensando en lo que estoy escribiendo. Muchas veces comienzo escribiendo algo que tiene una temporalidad muy breve y después resulta que hay ahí el trasfondo de una gran historia y entonces sigo. Recuerden que el primer borrador de la historia es una nota periodística, lo que publica un periódico. Yo creo que Fran ha hablado de eso en otras oportunidades. Y a José Checheco lo he escuchado decir lo mismo, ¿no? Todos nosotros aquí, todos los historiadores, en algún momento hemos sido periodistas, porque periodistas en el fondo somos todos, porque ¿qué es el periodismo? Comunicación, y todos vivimos comunicándonos uno con el otro. Nos comunicamos a través de la palabra, nos comunicamos a través del habla, nos comunicamos a través de las señas, nos comunicamos a través de los sentimientos. La comunicación es permanente entre las personas. Y eso es lo que lleva al periodismo. Si no hubiese comunicación, no existiera periodismo y mucho menos existieran textos de ninguna naturaleza. Juan. Una curiosidad que se me ocurre como consecuencia de tus apreciaciones sobre la historia, me vino a la mente el libro de Harari, Yuval Harari, Breve Historia de la Humanidad, uno de los libros más fascinantes que yo he leído en mi vida. Pero también me vino a la mente la historia general del pueblo dominicano, de lo que publicó la academia, varios escritores. Pero con una multiplicidad de autores. ¿En qué medida tú crees que esa multiplicidad de autores promete una mayor fidelidad de la narrativa que lo que pueda resumir un brillante profesor de historia como es Harari? Es decir, ¿qué es más probable que tenga mayor valor como historia? Mira, yo creo que esa obra era tan voluminosa que requería una selección de autores
especializados en cada uno de los temas que estaban. Quizás un solo historiador pudo haberle escrito, pero yo creo que el fruto de ese esfuerzo todo el mundo lo ha celebrado. Yo creo que ese ha sido un gran aporte al conocimiento de la historia dominicana. Es lástima que eso no llegue a las escuelas y ni se discuta siquiera en las universidades, y que no sea un objeto de un debate permanente de la historia dominicana. Yo creo que nosotros estamos, yo he dicho en estos días y he escrito en las redes, yo soy muy activo en las redes, que aquí hay que tratar de rediseñar la enseñanza de la historia en la escuela dominicana, porque los estudiantes dominicanos han perdido el sentido más elemental del patriotismo. Aquí la gente ya no se canta el himno en las escuelas, muy pocos estudiantes se lo saben, no se iza la bandera, se baja a cualquier hora. Tú ves por ahí en edificios públicos, incluso en el Palacio Nacional, en el Palacio del Congreso, en el Palacio Municipal y en cuarteles militares, muchas banderas dominicanas, una del lado de la otra, con la tonalidad azul de uno de los cuadrantes, diferentes una del otro. Lo que los americanos, el azul que los americanos llaman navy blue, que no es el azul de la bandera dominicana, según la Constitución y según la ley que rige el uso de la bandera dominicana. El azul del cuadrante izquierdo superior y el cuadrante inferior derecho es el azul ultramar. Y los colores de la bandera dominicana tienen un significado, no son colores antojadizos. El rojo vermellón es la sangre, el símbolo de la sangre derramada por la independencia y las luchas por la nacionalidad dominicana. El azul es la esperanza, el cielo, y el blanco es la paz. De manera pues que el mal uso de esos colores en la bandera, a veces yo me pregunto cómo podemos hablar de identidad nacional si no defendemos los símbolos de esa identidad nacional. Y aquí se iza la bandera en malas condiciones, está prohibido según la ley. Y yo he visto en cuarteles militares y en oficinas públicas una bandera dominicana toda deshilachada, ondeando de cualquier hora, incluso después de las 6 de la tarde, que creo que es la hora de bajarla, de arriarla. Hay una pregunta allá atrás. Y después usted. Sí, buenas noches. Miguel, ¿cree usted que la narrativa histórica y la narrativa periodística hoy en día están más entrelazadas o hay un alejamiento de ambas hoy día? Bueno, cuando yo hablo de la diferencia entre una y otra, yo no quiero decir que estén enemistades. Cada autor tiene un estilo propio y todos son... Yo estoy aquí en presencia de 4 de los mejores historiadores dominicanos del presente: Fran Moyapón, José Checheco, Fernando Pérez Memén y Juan Daniel Balcácer. Es decir, y cada uno de ellos tiene libros totalmente diferentes uno del otro. Cada quien tiene su estilo y escribe. Y el estilo es el hombre. Es muy difícil tú salirte de tu estilo y dejar de ser tú mismo. Bueno, hay una, creo que fue Juana de Ibarború, que escribió una vez un breve poema que dice: canto como canta el ave, como las ramas se agitan, como a las fuentes suspiran, como las aves palpitan, que yo al cantar solo cumplo la condición de mi vida. Yo creo que aquí todos nosotros cumplimos con la condición de nuestra vida cuando escribimos. Ya la última, señor. Saúl. Tras los avances tecnológicos de los últimos tiempos, ¿es más fácil ahora hacer historia que antes? Bueno, yo te podría responder diciendo que esta es la generación que cuenta con más información y es la más ignorante. ¿Sí? Es decir, el nivel del estudiante promedio de hoy en día en la escuela dominicana es muy inferior al nivel promedio de los años en que nosotros estudiábamos en la primaria. Eso es una realidad. No sabe.
Así. Un sabe, no sabe. Un sabe, no sabe. Buenas noches. Te felicito. Yo cumplo año el 29 de septiembre. Sí, quería, se me ocurrió, Día de San Miguel. sí, se me ocurrió hacer la pregunta por lo siguiente. El día pasado yo vi una aplicación de la inteligencia artificial y le digo, escríbeme un artículo sobre la situación económica ahí de Haití. Y entonces, cuando hago así y pido todo, ¡bum!, y me lo escribe. Digo, bueno, y o un relato, escríbeme un relato sobre esto, ¡frum!, y me lo escribe. ¿Cuál es la situación? Bueno, eso ¿Cómo usted lo ve eso ahí? Con relación a lo que escriben, o sea, los que ya son consagrados, como todos ustedes. Bueno, eso es uno de los grandes problemas que hoy tiene la humanidad. Es decir, mucha gente se está graduando sin la capacidad para graduarse. Yo recuerdo que en una oportunidad yo había escrito un artículo sobre la guerra del Medio Oriente. Es un tema que a mí me apasiona bastante. Y mi amigo Ubi Riva envió una carta al periódico Hoy refutándome. Sí, y yo llamé a mi esposa y le dije, mira, búscame en el libro tal, yo estaba en mi oficina, que titulado tal estante, que se ok, una cosa, es azul, que se ok, cosa, y después que ella tiene media hora buscando, le dice, pero qué clase de tonto soy yo, cojo y me volteo y voy a mi computadora y menciono y escribo sobre el tema. Entonces, esta es ya la escuela no enseña cómo pensar, sino qué pensar. Y esta es una sociedad que está siendo forzada a pensar de una manera. Y no me refiero a las tendencias ideológicas que dominan el mundo hoy en día. Me refiero a que cuando tú abres una cosa te dicen cómo pensar, qué pensar, no cómo pensar. ¿Entiendes? Y eso es una de las grandes cosas que están afectando hoy el día del mundo. Y estamos graduando a muchísimos profesionales sin la debida capacidad para ejercer las funciones. Afortunadamente eso no se da en la medicina, ni en la ingeniería, porque yo no viviera en un 9º piso. Ya hay aplicaciones para hacer diseño completamente. Sí, pero siempre la mente, yo prefiero, si dejamos de pensar, el cerebro es un músculo, y el músculo que no se ejercita se atrofia. A difundir la historia dominicana, no habrá algún plan para crear tipos audiovisuales para redes sociales, porque realmente la mayor parte de malinformación, desinformación está en las redes sociales. Y todos los jóvenes, lamentablemente, no les gusta leer, están todo el día en el celular. Todo lo que ven, se lo creen. Más si lo dice alguien famoso, aunque no tenga ninguna validez, porque el programa lo dijo, eso es cierto. Entonces realmente hoy en día se está viviendo una desinformación enorme por la historia dominicana. Creo que sería bueno contrarrestar eso con información también audiovisual, no solamente escrita, porque realmente hoy, lamentablemente, ha perdido ese interés por la lectura. Bueno, es una tarea de la escuela y del ministerio, sin lugar a dudas. Mire, yo quiero dejar claro que mis libros no enseñan historia dominicana, cuentan historia dominicana, que es otra cosa. Si usted quiere estudiar la historia dominicana, tienen a Fran Moyapón, tienen a Fernando, tienen a Juan Daniel y tienen a José Checheco aquí. Los libros míos de historia versan sobre acontecimientos muy particulares y de periodos. Yo he escuchado algunas conferencias que hablan de la microhistoria, para referirse, por ejemplo, a la narración de un periodo breve, una historia de un país o de un acontecimiento en particular. Por ejemplo, el lanzamiento de la bomba atómica fue un acontecimiento, y hay miles de libros sobre el lanzamiento de la bomba atómica y son libros de historia.
porque el lanzamiento de la bomba atómica, de la bomba atómica inició incluso un periodo en la vida de la humanidad. De manera, pues, lo que yo quiero decir es que mis libros no están diseñados para ser textos en escuelas ni en universidades. Yo no tengo, esa no es mi estilo ni la forma en que yo escribo. Yo escribo sobre acontecimientos. Por eso que yo digo que mi papel como historiador ha sido guiado por mi experiencia como periodista. Yo sigo escribiendo como periodista. Cuando tú lees un libro de Fernando, de Juan Daniel, de Fran y de José Chicheco, tú te das cuenta que ustedes están leyendo un historiador. Cuando ustedes abren un libro mío, El golpe de Estado, La ira del tirano, Los últimos días de la era de Trujillo, ustedes están leyendo a un periodista que está escribiendo sobre historia, sobre un acontecimiento histórico. Y como todo aquel que escribe en un periódico es periodista, todo aquel que escribe sobre un libro de historia, sobre un acontecimiento histórico, es un historiador, porque la historia no es más que la narración de un hecho de valor histórico. No sé si es complicado el asunto. Cuando yo me paré aquí, yo iba a hacer una anécdota. Cuando los soviéticos invadieron, porque yo quería escribir breve, y creo que fui lo más breve que pude, ¿no? Cuando los soviéticos invadieron a Checoslovaquia y frustraron lo que se llamó la Primavera de Praga, los soviéticos iniciaron una serie de transmisiones para América Latina para convencer a los países de América Latina de que no se trataba de un golpe de Estado ni de derrumbamiento, sino de un hecho necesario. Y entonces escogieron al ministro de Cultura, que era muy conocido en América Latina, del gobierno de Alexander Dubček, para que hicieran una transmisión para América Latina. Y él dijo, ¿cuánto debe durar la transmisión? Dice, breve, le dijeron. Y él dijo, ¿cuán breve? Breve. Y él dijo, está bien. Entonces dije, pueblo de América Latina, ¡auxilio! Yo no fui tan breve. Bueno, muy bien, de nuevo agradecemos a don Miguel Guerrero su magistral conferencia sobre periodismo histórico e historia periodística, una discusión sobre el valor del relato. Esta conferencia será publicada en nuestra revista Clio, órgano oficial de la Academia Dominicana de la Historia. Bueno, de esta forma llegamos al final de esta magistral conferencia. Agradecemos la presencia de todos ustedes por estar aquí acompañándonos y por supuesto agradecemos al Archivo General de la Nación y al personal de la Academia Dominicana de la Historia que gracias a ese personal pudo ser posible esta conferencia. Muchísimas gracias, tengan todos y todas feliz resto de la noche. Va a perder sustancia.